capítulo que se hace es un capítulo compartido entre cirugía y fisiología, porque recuerden que esta inflamación y cicatrización probablemente ya la hemos visto años atrás, ¿no? En el segundo año, por lo dicho, ustedes hacen fisiología hace 2 años, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué buscamos con esta? ¿Qué buscamos con este capítulo? ¿Por qué lo repetimos y ya lo hemos estudiado en el segundo año? Porque lo que queremos es que ustedes identifiquen y diferencien los diferentes tipos de inflamación que existen, ¿no? Y así a su vez también identificar y explicar todo el proceso de cicatrización, porque toda inflamación va de la mano de la cicatrización. No hay inflamación que no tenga cicatrización a cualquiera de los niveles que vamos a ver, como cumplir todas las etapas. Entonces, cirugía se basa principalmente en el tratamiento de lesiones, ¿no? Y todas nuestras lesiones van a tener una inflamación que finalmente va a conducir a una cicatrización. Entonces, esta clase se va a tratar de recordar todos esos procesos y hacer la unidad clínica con la parte práctica que vamos a ir desarrollando en el día a día. Ya vamos a ver solo la teoría y la serie de factores de crecimiento y todo lo que vamos a aprender poco a poco, ¿no? Eso no se trata. Y no graben la clase, ¿ya? Apaguen los celulares que están grabando, por favor. A ver. Apaguen los grabadores. Porque eso de grabar la clase, ¿qué significa? Que al amigo que no ha venido, pues todos esos espacios en blanco se los van a pasar. No tengo la clase teórica, ¿no? Por favor. Voy a dormir una hora. Entonces, mejor en la clase teórica escuchar y vista directamente. Por más que hayan tenido, ya tengan la ponencia. Entonces, no graben, por favor. A mí no me gusta que me graben. Cualquier cosa que quieran después, me preguntan si tienen dudas. ¿Ya? Muy bien, continuando entonces. ¿Qué es la inflamación? La inflamación, pues, es una reacción del tejido vivo vascularizado a cualquier tipo de lesión, o no, o agresión. ¿Con qué finalidad pues, se va a dar la inflamación? Con la que han leído según su clase. Primero, destruir, ¿no? Destruir esa nosa, diferenciarla y aislarla, ¿sí? ¿Y para qué finalmente? Para curar y reconstruir el tejido que ha sido dañado por esa lesión, ¿no? Entonces, ¿qué resultados esperamos obtener de la inflamación? Hay resultados útiles y hay resultados perjudiciales. ¿Cuáles son los útiles? Que vamos a frenar la infección y vamos a cicatrizar esa herida. Pero cuando esta reacción inflamatoria es muy grotesca, mayor a la esperada, va a traer unos resultados perjudiciales, como son la producción de artritis o reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Que esas han realizado también, o las cicatrices van a ser muy grandes, muy deformantes, y las cicatrices no solamente se ven externamente, ¿no? Digamos que he operado una apendicitis por peritonitis generalizada, mucha inflamación, mucha pus. Entonces, las cicatrices internas se van a llamar bridas y se van a generar unos cordones que son adherencias. Y eso a la larga va a traer consecuencias o secuelas al paciente. También puede darnos glomerulopatías severas. Bueno. Y entonces, ¿quiénes causan la inflamación? Diferentes nosas. No solamente los agentes infecciosos, que son una de las causas, ¿no? Los agentes biológicos, virus, bacterias, hongos, ¿no? Parásitos. También están los agentes físicos que vienen a ser los traumatismos, el calor, la temperatura alta, ¿no? Sobre todo la temperatura fría, porque la temperatura extrema, ¿no? El frío extremo. Las radiaciones también. Las sustancias químicas, los cáusticos o los álcalis, los ácidos, ¿no? Y también nuestro propio organismo va a generar inflamación, las reacciones autoinmunes. Entonces, va la pregunta: ¿toda infección es inflamación? Nuevamente, ¿toda infección es inflamación? Sí, ¿no? Pero ¿toda inflamación es infección? No. Y eso siempre tenemos que quedar claro, porque muchas veces enfrentamos cuadros clínicos como la pancreatitis, por ejemplo, ¿no? Famosa pancreatitis, después de que se comen su chicharrón de la Cecilia, con un par de cervezas,
y una jarana ahí en la misma Cecilia, ¿no? ¿Quién no ha ido? A ver, dígame, con sus papás, sus solos, su marcha, o alguna de esas. Y muchos que se exceden en comida y exceso de licor, ¿qué viene después? Una pancreatitis. Entonces, la pancreatitis es un proceso inflamatorio del páncreas, no infeccioso. Es una autodigestión del mismo páncreas por las enzimas pancreáticas. Entonces, es una inflamación, no una infección, ¿no? Como poner un ejemplo. Entonces, ¿qué tipos de inflamación hay? Las agudas y las crónicas. Así es. Las agudas, que tienen un comienzo rápido, una duración corta, bajo edema, mucha presencia de los neutrófilos, ¿no? Es la inflamación que nosotros vamos a ver en cirugía mayormente, ¿no? Va acompañando, por ejemplo, las heridas, va acompañando a las contusiones, ¿no? Al caerse, las fracturas, va acompañando, por ejemplo, a las infecciones de partes blandas, a la celulitis, al reuma, al absceso. Son inflamaciones agudas, ¿no? Donde vamos a ver altas características. En cambio, la inflamación crónica es aquella que es más larga, más duradera, se va instalando poco a poco, va a haber fenómenos de cicatrización fallida, ¿no? Como angiogénesis, fibrosis, necrosis, y quien predomina ahí son los macrófagos y los linfocitos. ¿Dónde la van a ver más? En los cuadros médicos, por ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, todas las enfermedades del colágeno, ¿no? Reumatoidea, van a ver lupus, qué sé yo. Entonces, enfermedades autoinmunes que el organismo todo el tiempo está dañando al propio organismo. Entonces, las crónicas casi no nos vamos a hacer caso un día, sino de estas agudas. Miren este joven que le ha caído agua caliente en la cara. Es una inflamación que dura pocos minutos, como por ejemplo ustedes que se aficionan a ayudar a la mamá a sacar la calentadora de la cocina, y entonces no saben que el agua chapotea y les salpica el agua a las manos y les salen mejores y como más, ¿no? O se les pone rojo solo como por la parte de arriba. Pero de pronto meten la mano acá, ¿no? Por reacción del calor, ¿no? Y desaparece. Es una reacción inflamatoria que dura a veces unos pocos segundos, a veces 1 o 2 minutos, o ya más cuando ya hacen flitemas y duran unos días, ¿no? Dice que tiene una respuesta estereotipada. ¿Qué quiere decir? Que tiene parametrada su manera de reaccionar. ¿Qué va a haber en esa respuesta estereotipada? Cambios hemodinámicos inmediatos, ¿no? Los que vamos a ir describiendo más luego. Va a haber mayor vascularidad, mayor permeabilidad vascular, va a haber exudado, ¿no? Por el exudado se llena acá cada una de las flitenas o ampollas, ¿no? Y con proteínas. ¿Y qué células vamos a ver con mayor predominancia? Pues los neutrófilos, ¿no? Igual ocurre en una apendicitis, ¿no? Un apéndice aquí con vestidura casi supurada, ¿no? Una gangrenada y la otra perforada, ¿no? Son inflamaciones agudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es un recuerdo de lo que vimos en la fisiología. El microorganismo, pongamos de ejemplo al agente agresor de un microorganismo, al producir una lesión tisular, va a estimular la permeabilidad y la adherencia de células inflamatorias hacia la pared capilar. Por otro lado, va a activar a los anticuerpos y a la vía de complemento para que los mastocitos liberen a todos los mediadores de la quimiotaxis, ¿no? Y activan a todos los polimorfos nucleares, con la finalidad que esta permeabilidad capilar favorezca el ingreso de fibrinogen, más complemento, más anticuerpos. Todos estos lleguen a la zona de lesión. También el microorganismo va a estimular los linfocitos B y generar producción de mayor cantidad de anticuerpos, ¿no? Entonces, así más o menos es la cadena de inflamación una vez que se produce. ¿Y cómo se va a ver traducida en cambios hemodinámicos? Lo primero que vamos a ver es una dilatación arteriolar. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la histamina y los reflejos neurógenos que van a aperturar esos capilares sanguíneos para que ingresen todo lo que hemos mencionado. Además va a haber un aumento del flujo de sangre hacia la zona de la lesión, ¿no? Por eso a veces cuando nos hacemos un corte o nos cae una agua caliente, como dijimos, se va poniendo roja la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor flujo sanguíneo en esta zona y hay una vasodilatación. También esto va a favorecer un enlentecimiento por estas células, ¿no? Las células inflamatorias. ¿Para qué? Para que se marginen y migren a la zona de lesión, ¿no? Todo este efecto
Es con la finalidad que los leucocitos lleguen a la zona de lesión, como decir que atraigan a todos los soldados al campo de batalla. En cuanto a cuáles dijimos las células más importantes, los neutrófilos. Entonces, ¿qué van a hacer los neutrófilos, no? Con toda la liberación de los factores de crecimiento proinflamatorios. Entonces, van a marginarse, van a adherirse a la pared, van a migrar hacia el exterior, va a haber quimiotaxis, van a empezar a romperse, van a empezar a fagocitar a las noxas, ¿no? Y al fagocitar, revientan y van a liberar más productos inflamatorios para atraer a más neutrófilos a la zona, hasta que se pueda contener la invasión, ¿no? Clínicamente, ¿cómo vamos a manifestar o cómo vamos a evidenciar este proceso inflamatorio? Con la famosa tetrada de ¿quién? ¿De qué? De celso. ¿Y cuáles son las 4 características? Eso nunca olviden y siempre identifiquen en un paciente: calor, rubor, tumor y dolor, ¿sí? Toda herida, toda lesión que veamos con estas 4 características de presentación aguda será una inflamación aguda, ¿sí? Como por ejemplo acá el Juanete, ¿no? Que se puso unos zapatos apretados y miren cómo está rojo. Incluso el rojo no significa hasta dónde, pero está rojo, está brillante. Cuando veamos una herida brillante, significa que está edematosa. Ya solamente ver el brillo y el aumento de volumen, vamos a decir que está edematosa, o sea, hay un humor. Está caliente si la tocamos y además cuando toquemos va a arder. Entonces, esas son las 4 características que no debemos olvidar. Entonces, toda esta reacción inflamatoria que hemos mencionado con su cadena puede verse alterada en algunas enfermedades. Por eso es importante saber qué patologías adicionales trae nuestro paciente, además de la lesión por la que nos consulta quirúrgicamente hablando, ¿no? De repente el paciente es diabético y entonces si el paciente es diabético va a tener defectos en la adhesividad de los neutrófilos. Entonces su respuesta celular va a ser no. También en este diabético va a haber defectos en la fagocitosis. Entonces, ya 2 factores. También en estos diabéticos, el neutrófilo va a ser defectuoso en la migración y en la quimiotaxis. Eso quiere decir que tendrá una respuesta inflamatoria adecuada a un diabético. No, por eso es que la diabetes van a empezar a escuchar casi siempre como factores de riesgo para los procesos inflamatorios, para los procesos infecciosos, para la cicatrización, para todo. Porque, miren, tiene ya alteraciones leucocitarias de per se en esta etiología, en esta patología. También si el paciente tiene neutropenia, por ejemplo, si es canceroso, leucémico, ustedes recuerden en la senología que la leucemia se acompaña de neutropenia, ¿no es cierto? Ya va a tener disminución de leucocitos circulantes y entonces esas células combatientes que tienen que llegar a la zona de lesión van a ser menor. Entonces, puede ganarnos la noxa, ¿no? A invadirnos más rápido. O, por ejemplo, si toman tratamiento para el cáncer o para la artritis reumatoidea, tratamiento corticoideo, inmunosupresor, entonces vamos a tener efectos en la migración o en la quimiotaxis. Entonces también será un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria no será adecuada. Entonces todas estas patologías que las están viendo ahí, hay que tenerlas en consideración cuando enfrentemos un paciente con inflamación y ver si va a reaccionar adecuadamente o no. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿quién más participa de la inflamación? El proceso o el sistema linfático. Si es una lesión simple, pequeñita, por ejemplo, un corte que me hago con la hoja de papel, ahora flojeando rápido para tratar de escribir, entonces la lesión va a ser simple, ¿no? Es un cortecito pequeño. Entonces, ¿cómo va a actuar el sistema linfático ahí? Va a llevar los linfocitos a la zona de lesión y va a recoger algunos restos celulares, nada más. Pero si de repente es una quemadura inmensa, grande, toda la pierna, entonces la lesión va a ser más severa. Y el sistema linfático no solamente va a transportar los leucocitos, sino ya también no va a diferenciar entre leucocitos y agente agresor, o sea, las noxas. Y entonces, además de recogerse los leucocitos muertos, también se va a recoger a las noxas, a los gérmenes, a las bacterias, y las va a llevar a sus puntos de estación, que vienen a ser los ganglios linfáticos. Y si esos ganglios linfáticos se llenan de leucocitos, de noxas, van a dar lo que son las linfanginas.
la linfangitis y las linfadenitis, ¿no? Por eso a veces tenemos, por ejemplo, una herida con un clavo en la planta del pie, ¿no? La clásica, están con sus sandales corriendo por la playa y de pronto una madera con un clavo ahí atravesado está. Entonces emocionados ustedes hacían la novela, están que corren y pisan la madera. Uy, con su clavo en la planta del pie. Pero a veces no le hacen caso y de repente es un joven diabético, de repente que bueno, fue a la playa, porque dijeron que el calor de los rayos, bueno. Y entonces ingresó gérmenes, ¿no? Por el clavo, el pie, húmedos. Y entonces al día siguiente se le pone roja el pie, pero de pronto dice, ay, no puedo caminar, me duele la raíz del muslo. Y entonces van y le palpan, ustedes van a la posta, ustedes están haciendo saludos ahí en Camaná, en la posta de la punta de Camaná. Entonces van y va el paciente y le dice, ay, tengo una bola aquí, no, dice, me duele de acá la raíz del muslo, no me dejan caminar. Van y le palpan una bola, grande, caliente, roja, ¿qué se corresponderá? Una linfadenitis regional. Los gérmenes que entraron por la planta del pie se recogieron por todo este sistema linfático hacia la primera estación ganglionar, donde queda en los ganglios de la región inguinocrural. Y cómo se manifiestan clínicamente haciendo una infección o inflamación de los ganglios, que se llaman linfadenitis, ¿sí? Entonces, así vamos a poder apreciar la linfadenitis. Pero si, digamos, la carga bacteriana fue mucha, entonces esta estación que vienen a ser los ganglios linfáticos, pues no sirve para controlar y se disemina. Cuando ya la infección o el germen ha pasado más allá de los ganglios, ya se hace una siembra hematógena y entonces el paciente entrará en sepsis. ¿Sí? Entonces, más o menos así es la historia de la inflamación. En cuanto a inflamación crónica, dijimos es aquella que dura meses, años, es muy larga, muy lenta. No tiene una respuesta clásica como la inflamación aguda estereotipada, ¿no? Con cambios patológicos prontos. ¿Por qué se da la inflamación crónica? Porque generalmente es secundaria a la inflamación aguda que no se ha controlado adecuadamente. O de repente reinicia una inflamación aguda por la presencia, por ejemplo, de un cuerpo extraño. Digamos que ustedes están atendiendo una posta y viene un agredido, pues, ¿no? Y que se han peleado entre dos borrachitos ahí en la San Francisco, pues, se han ido a su casa, pues, ¿no? Tienen buena nota y les han tocado hacer su uso. Y entre ellos se han peleado y se han roto las botellas y se han hecho cortes en el cuero cabelludo. Y como venía tan sangrante, ustedes desesperados por el sangrado, punto, le ponen y ya está cerrado el sangrado. Pero esa herida de pronto se empieza a abrir y no cura, empieza a secretar. Y el paciente, como es de esos medios descuidados, pasa un mes, pasa 2 meses, sigue con un hueco ahí, sale, secreción. Está medio rojita, no tan intensa como la inflamación aguda. ¿Y qué ha pasado? Que le han dejado un pedazo de vidrio y adentro. Y entonces se reinician, son brotes repetidos de inflamación aguda, nuevamente, y se convierte en una inflamación crónica, ¿sí? Acompañada de toda esta celularidad mononuclear, linfocitos y macrófagos, ¿no? Ahora, la inflamación crónica tiene varios tipos y variedades diferentes de acuerdo a la localización, a la causa, al tejido comprometido, que eso no lo vamos a ver prácticamente en este año, salvo en las heridas crónicas, ¿no? Si hacemos una biopsia, por ejemplo, de una herida crónica, lo que vamos a ver son linfocitos predominantemente, pero además vamos a ver proliferación de fibroblastos, vamos a ver neovascularización, ¿no? Ahí los nuevos vasos y la presencia de granulomas, ¿no? Si no se ha digerido sus cuerpos extraños, sobre todo en este ejemplo del vidrio que se olvidan de sacarlo al suturarlo desesperadamente, ¿no? Espero que no les pase. Bueno, y esta respuesta inflamatoria está muy relacionada con el proceso de reparación. Dijimos, ¿no? Si hay una inflamación, tiene que repararse. ¿Y esa por qué? La finalidad de la inflamación será de destruir
de atenuar, dijimos, ¿no? La noxa, ¿no? Para mantener bien localizado el género. Y esto va a deberse a una serie de eventos, finalmente, que llevan a curar y reconstruir la lesión. Y esa serie de eventos, pues va a ser la cicatrización. Entonces, la cicatrización es esa cascada, ¿no? Compleja, ¿no? De células y también de sustancias enzimáticas que conducen ¿a qué? A restituir este tejido que sea de forma accidental, por ejemplo, un golpe, una herida que le hacen un tercero, o también de manera intencional, ¿no? Las heridas que hacemos nosotros los cirujanos al momento de operar, ¿no? Las heridas quirúrgicas. Y entonces recordemos que hay factores sistémicos y factores locales que van a alterar esta secuencia que vamos a repetir luego, todo el normal proceso con sus tiempos estandarizados, y que siempre debemos tenerlas presentes al momento de elaborar nuestra historia clínica, porque sea en emergencia, sea en piso, sea en consultorio externo, donde enfrentamos un paciente, vamos a hacer una historia clínica. Puede ser escueta, puede ser amplia, puede ser mediana, pero en esta historia tenemos que buscar estos factores tanto sistémicos como locales que hacen que se altere en cierta medida el proceso de cicatrización. Entonces, ¿cuáles son los factores sistémicos? La edad. ¿Será igual la cicatrización de un anciano o un niño? No. Depende del viejito, va a demorar pues 15 días en cerrar una herida que en el niño dura 5, en la cara. Si está desnutrido, también se alterará. Si hay traumatismos de por medio, es decir, una herida que le da el puñetazo a uno de los boxeadores de ahí de sábado por la noche, en la frente o en el malar, donde hay una herida contusa, ¿no? Un traumatismo adicional al corte, entonces demorará en cicatrizar más que la herida que me ha dado con un corte simple, ¿no? Un chip. Si hay enfermedades metabólicas, ¿cuál hemos dicho que es la reina de las enfermedades metabólicas? La diabetes, y hemos visto por qué, ¿no es cierto? Si hay inmunosupresión, ¿no? En el paciente VIH, ahí solo pensamos en inmunosupresión VIH, pero no, es estereotipado, pero lo tenemos para, ¿cómo es un paradigma? No, es ¿cómo se dice? No es paradigma, el término es lo hemos estigmatizado al SIDA. Entonces decimos, ¡ay, SIDA! ¿Quién es más peligroso, el SIDA o la hepatitis C? La hepatitis C, pues tenganle miedo, la hepatitis C. A la hepatitis B, en fin, los vacunan a ustedes, ¿no? Todos estamos vacunados, hay vacuna. La hepatitis C no hay, no hay cura para la hepatitis C y es 8 veces más contagiante que el VIH. El VIH todavía han visto la Chola Chabuca, este doctor, Ernesto Pimentel, ¿cuántos años tiene? Yo no puedo estar en la universidad cuando debutó con sí, ya hace más de 25 años. Tiene su VIH y sigue vivo, ¿no? En cambio, los que he escuchado que han tenido hepatitis C, ya la mayoría han muerto, o por hepatitis C o por cáncer de hígado. Entonces, hay enfermedades que las estigmatizamos, como el VIH, y decimos inmunosupresión, VIH. No siempre es el VIH. Inmunosupresión es aquellos que toman corticoides a larga edad, todos aquellos que son cancerosos y reciben quimioterapia inmunosupresora, ¿no? O por algunas otras alteraciones también tienen inmunosupresión adquirida o congénita. Entonces ahí entra el seguro. Los trastornos de tejido conectivo que hemos mencionado y también el tabaquismo. O sea, el fumador va a demorarle más en cicatrizar su herida. Por eso es cuando les hablan los seguros oncológicos, ustedes han escuchado, vas a pagar un seguro de oncosalud. ¿Cómo te clasifican? ¿Fumador y no fumador? ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Han visto? No. El fumador paga el doble que quien es no fumador. Por estas cosas. ¿No? Todos tienen base científica, no es porque se les antoja que el fumador pague más y que el no fumador no pague. ¿Por qué? Porque un cáncer va a reaccionar peor en un fumador que en un no fumador. O sea, va a presentar más en un fumador. Muy bien. Los factores locales, ¿cuáles son los que alteran la cicatrización? Si hay una lesión mecánica, si hay una infección de por medio en esta lesión que estamos viendo que va a cicatrizar,
Si hay mucho edema, por ejemplo, si es paciente renal y se ha hecho una herida en la pierna y la pierna está edematosa, ustedes tienen que cicatrizar esa herida francamente, va a demorar mucho más. Si uso agentes tópicos, por ejemplo, si a la clásica no estoy con una herida y le echo alcohol puro, para que se desinfecte, uno, el término no es el adecuado, y dos, no se aplica dentro. El antiséptico, no desinfectante, el antiséptico, alcohol, no se debe usar dentro de la herida. Si lo uso, empeoraré, retrasaré el proceso de cicatrización. ¿Sí? Las radiaciones, por ejemplo, en aquellas señoras que son operadas de cáncer de mama, donde reciben radioterapia posterior y a veces la herida no acabó de cicatrizar y le ponen su primera dosis de radioterapia a la mama, pues esa herida demorará más en cicatrizar. ¿Sí? Si hay baja tensión de oxígeno, el famoso pie diabético, donde la circulación arterial, venosa, es menor en el pie. Entonces, una úlcera o una herida por pie diabético demorará pues, más tiempo en cicatrizar. ¿Sí? O la presencia de cuerpos extraños que ya hemos visto. Bueno, y entonces, revisando en nuestro paciente todos estos factores para saber si voy a enfrentar un proceso de cicatrización más o menos estándar, o se va a alterar para poderlo evitar o solucionar la alteración que tenga en el momento, entonces enfrentaré la cicatrización. Y la cicatrización, para efectos didácticos, se ha dividido en 3 fases. No es que se debe así a rajatabla, empieza la inflamación, termina, empieza la proliferativa, termina esa y empieza la remodelación. No, las 3 fases a veces se imbrican. Una está dándose y empieza ya la otra. Y así, y empieza la tercera. Para efectos de entenderla mejor, es que se han dividido en estas 3 fases. La inflamatoria, que tiene 2 subfases a la vez, la hemostasia y la inflamación propiamente dicha. La proliferativa, con sus 3 etapas, granulación, epitelización y contracción. Y finalmente la remodelación. Entonces nosotros, frente a cualquier herida que nos enfrentemos, tenemos la obligación de aprender en esta rotación a identificar en qué etapa de la cicatrización está. Y entonces vamos con la primera. La primera es la fase inflamatoria, ¿no dijimos? No hay inflamación sin cicatrización. O no hay cicatrización sin inflamación. Entonces, es la primera etapa de la cicatrización. Y es una respuesta inicial que es tiempo corto, dura 4 a 5 días estándarmente, ¿no? Un paciente normal, digamos, ustedes están completamente sanos, la herida es pequeña, no tiene mayor causa de las que hemos estudiado más antes. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la inflamación? Dijimos, limitar la lesión, ¿no? Y evitar más daños. Por ejemplo, aquí está un claro, algún travieso que quiso hacer carpintería y en lugar de martillar la madera martilló su dedo. Bueno, y dijimos que tiene 2 fases, ¿no? Es igual que cuando ustedes hacen un corte con la hoja de papel, que es el ejemplo que les pusimos ahorita, ¿no? Venga, bien rápido, desesperados para hacer el seminario acá en física, y la hoja poco nueva, les corta aquí en la mano. Y cuando ustedes recién ven, ardió, ¿no? A veces arde, pero se van a ver la mano y no hay nada. No hay nada. Pálido más bien. ¿Qué es lo que pasa? Inicialmente, una vasoconstricción refleja. Al haber sido aperturados los vasos sanguíneos, van a liberarse catecolaminas, tromboxanos, prostaglandinas F2A, ¿no? Esa lesión de además de los vasos sanguíneos, va a liberar el colágeno y va a estimular las plaquetas. Entonces, se van a agregar las plaquetas y se va a activar la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, como parte de esta primera etapa, también se va a empezar a formar un coágulo, que es la primera matriz intercelular provisional, es el primer intento de cicatrización. ¿Y cuánto tiempo dura esta etapa? Unos segundos, ¿no? Ustedes mismos se han dado cuenta, cuando se cortaron la hoja de papel, que estamos siguiendo todos el ejemplo. Me miro y está pálido, ¿no? Pero pasan unos segundos y de pronto empieza a ponerse rojo y calientito y empieza a sangrar, ¿no? Y empieza a sangrar y dice, aquí me he hecho un corte, dicen ustedes. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa es la inflamación propiamente dicha. Y ya no hay vasoconstricción ahí, sino lo que hay es vasodilatación. Y en la vasodilatación va a haber un incremento del flujo sanguíneo, aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? ¿Por quién? Mediado por los factores de crecimiento
estimulantes de la inflamación. Además, ¿quiénes van a empezar a trabajar a llegar a la zona de lesión? Todos los polimorfos nucleares, los neutrófilos, los monocitos, los linfocitos. Y entonces todos estos son los factores de crecimiento que los tienen en sus copias o en su libro de control. Los que miden, algunos favorecerán la quimiotaxis, algunos favorecerán la proliferación, la marginación, la agresividad, ¿no? Cada uno tiene su efecto, que eso lo han estudiado en fisiología. Y las células que van viniendo, no todas las células vienen a la vez, es como una batalla esto, ¿no? Cuando van al campo de batalla, los soldados, bueno, antiguamente, porque ahora ya lanzan la bomba nuclear, ya no hay campo de batalla, ¿no? Esa distancia. Pero un campo de batalla, por ejemplo, en la batalla qué sé yo, de Ayacucho, ¿no? Ahí en nuestras épocas todavía virreinales, cuando hemos querido salir de la sublevación española, los primeros soldados que llegan al campo de batalla son los neutrófilos, ¿sí? Ahí como ven, están los primeros días, estos días de inflamación. Después estos neutrófilos van a llamar a los macrófagos, que vienen a ser los monocitos. Y al último vienen los linfocitos. Como quien dice, primero viene la infantería, después viene la artillería y después va la caballería, ¿no? Los últimos ya aparece lo que falta. Y entonces, ¿quiénes son los primeros? Los neutrófilos. Son la infantería, la fuerza de choque, a quien enfrentan directamente a la lesión o a la noxa. Y estos están presentes en la herida las 24 a 48 horas iniciales. ¿Para qué van los neutrófilos? Van de basureritos. Van a limpiar toda la herida, van a remover ese coágulo inicial, van a remover las bacterias y todo ese tejido lesionado. ¿Sí? A eso van los neutrófilos. ¿A qué van a hacer? ¿Gracias a quién? A la ayuda de las selectinas, que vienen a ser unas proteínas de las células epiteliales que las secretan. Con la finalidad pues, de hacer mayor quimoatracción, ¿no? De los neutrófilos, liberando la lisosima, la elastasas, todo esto hay en la zona de lesión. También intervienen otras enzimas que son la integrina 1, la integrina B1 y la B2, ¿no? Para ayudar a las funciones del neutrófilo, que es la lesión, la extensión, la contracción, la refracción, ¿no? Propias del neutrófilo. ¿Hasta cuándo van a llegar los neutrófilos, o sea, en sus infantería? Hasta que se haya controlado la contaminación de la herida. Hasta ese momento van a llegar los neutrófilos hacia la zona de la herida. ¿Sí? ¿Quiénes son las segundas? Primero la artillería, después la infantería, después la artillería. Y la artillería la constituyen los monocitos. Entonces los monocitos, una vez que se ha abierto el vaso sanguíneo, salen y se convierten en ¿quién? En los macrófagos. Entonces, estos van a tener también al principio, ¿no? Su pico máximo 24 a 48 horas. Y duran hasta el cuarto o quinto día. Están ahí en la lesión. ¿Cuáles son las funciones? Parecidas a las del neutrófilo. Fagocitar las sustancias, bacterias, tejido residual también, ¿no? Van a excretar también citocinas y factores de crecimiento, ¿no? Que aumenten ya lo iniciado por las plaquetas, por los mismos neutrófilos. Y van a contribuir a iniciar esa segunda matriz. La primera matriz, ¿quién la hizo? ¿Quién dijimos? Las plaquetas, ¿no? La matriz provisional inicial. Entonces, esa matriz provisional, si acá ya se está recogiendo parte del tejido residual, o sea, de los coágulos, entonces se va a formar una cicatriz, una matriz, que es el tejido de granulación y angiogénesis. Entonces va a ser la segunda matriz o intento de cicatrización. ¿Sí? ¿Qué otra función también tienen los monocitos macrófagos? Sintetizar el óxido nitroso. Y este es importante porque este es nuestro antimicrobiano natural. Por eso, en una herida limpia, cuando tenemos una herida limpia, no va a ser necesario dar antibiótico. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos nuestro antimicrobiano natural. ¿Sí? ¿Por qué no le damos? ¿Se va a infectar? No. Si uno es una persona inmunocompetente, obviamente es suficiente el óxido nitroso para combatir los gérmenes que se tienen. Muy bien, y esas son las funciones. ¿Quién es el tercero? El último que viene, el vacancito, ya viene el caballo, ya el necesito. Viene más retardado, ya al final cuando los otros han hecho el trabajo.
Y son atraídos justamente por los macrófagos, ¿no? Los macrófagos, los linfócitos, se los van a llamar. Una vez activado el linfocito, ¿qué va a liberar? Citocinas, ¿no? Las interleuquinas y los interferones, que son estimulan a más macrófagos y más liberación de estos mediadores inflamatorios. ¿Cuándo es que llega a la lesión? Entre el quinto y séptimo día, ¿no? Más retrasado, ya cuando está pasando la inflamación. Se dice que los tejidos aparecen en pequeñas cantidades y parece que ser, o lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Corresponde a una inflamación crónica, más que una inflamación aguda. Entonces, mientras más contaminada esté esta herida, miren, más o se utilice mucho material de sutura o mucho electrocauterio, como está la moda, ahora viene el residente y le dice, a ver, te voy a ver cómo operas esta frente. Y Sandra, pues parte de y él le mete el electrocauterio como si fuera pues un juego. Entonces, mientras más material necrótico, más material de sutura hay, esta etapa de inflamatoria va a demorar más tiempo, más que estos 5 días, que es el tiempo en promedio, ¿sí? Y pasó la etapa inflamatoria, ¿y cuál viene? A ver, esos que se están durmiendo. La proliferativa. Y en la fase proliferativa comienza, dijimos, en brinca, ¿no? O sea, está dándose la inflamación y ya empezó la proliferativa. Empieza desde las 24 horas de producida de herida y dura hasta 3 semanas, 21 días, ¿no? 21 días va a demorar. ¿Con qué matriz habíamos empezado? Con esa matriz provisional, ya pasó la del coágulo, ¿no? Habíamos visto una matriz que empezó a sintetizar el macrófago, que está formada por fibrina y fibronectina. Esta matriz va a ser transformada a una matriz permanente durante esta etapa. Y entonces parte de esta matriz o parte de esta etapa es la formación de la granulación. Entonces, conforme se van formando fibroblastos para formar esta matriz provisional, se produce colágeno y además se va produciendo nuevos vasos. Miren cómo eran los vasos en la zona de lesión. Gracias a esta etapa van creciendo ramas y saliendo más nuevos vasos. Eso que se llama angiogénesis. ¿Y quién media? Las células endoteliales, ¿no? Y también los mediadores liberados por el macrófago, ¿no? Que por la acción de los fibroblastos van formando estos nuevos vasos. ¿Cuáles son las citocinas responsables? Pregunta de examen. De formación de estos nuevos vasos. ¿Cuáles? El factor de crecimiento de fibroblastos, el 1, 2, 3, el factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿no? Y principalmente el factor de crecimiento transformador. Entonces, estos son los responsables de la formación de estos nuevos vasos en el tejido lesionado. Ahora, la acción moduladora del macrófago sobre el fibroblasto va a depender de estas otras citocinas, ¿no? El factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento derivado de macrófagos, el factor de crecimiento epidermoide, ¿no? ¿Cuál es la función de estos macrófagos? Atraer los fibroblastos a la herida, ¿no? Para ir sellando y formando esta matriz, estimular la proliferación de más fibroblastos e inducir la formación del colágeno, finalmente. ¿Para qué? Para formar esta matriz permanente, hecha rica en colágeno y en los otros elementos, entre otros, los proteoglicanos. Entonces, de haber tenido una matriz inicial con un colágeno, con un coágulo de plaqueta, la habíamos cambiado por fibrina y fibronectina, finalmente lo que vamos a formar es una matriz permanente en la lesión, como vemos, compuesta por colágeno, proteoglicanos y los demás. Y entonces, este tejido de granulación, y no le olviden esta imagen, ¿no? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira? ¿Cómo la describirían? A ver, ¿quién se lanza? ¿Cómo describen la granulación? A ver. ¿Cómo la ven? A ver, ¿cuál es? No, es ¿qué es esto? No. Eso es la granulación. ¿Sí? A ver, ¿cómo la describen? Ay, ¿qué dices? No conozco todos. ¿Cómo la describes? Al final termino conociendo los nombres de todos.
historia clínica y estén en el proceso de granulación, tienen que describir la herida, ¿no? ¿Qué miras? Es un tejido, parece una fresa, ¿no? Una fresa roja, intensa, que con solo mirarla va a sangrar, ¿no? Con solo mirarla va a sangrar, ¿sí? ¿O no? ¿Por qué está roja? Por la angiogénesis. ¿Por qué está sobrelevada? Por el depósito de colágeno. Y entonces la granulación corresponde al colágeno que va llenando esos espacios que han producido la lesión, ¿sí? Si ha sido un corte, toda esa grieta va a ser llenada por el colágeno. Entonces la granulación corresponde a colágeno y nuevos vasos. Por eso es que se mira así roja, que fuera a llorar o a sangrar solo con mirar, ¿no? Donde creo que no se olviden de esa palabra. Ahora, ¿desde cuándo se produce la formación del colágeno? Desde el segundo día de producir la lesión hasta un pico máximo entre 5 y 7 días. ¿Sí? A los 21 días es lo máximo de colágeno que ha depositado. Y a los 60 días ya no hay colágeno depositándose. ¿Sí? Más o menos esa es la curva de depósito de colágeno. Ahora, pero miren, no está sobrelevada. Y si dejo que a su libre albedrío siga creciendo, va a formarse como si fuera un hongo rojo, ¿no? Un hongo, miren, ya está sobrelevada, ¿no? Entonces, eso no puede darse así. El organismo también tiene su mecanismo regulador, y eso es la colagenólisis, ¿sí? Y entonces, el acme de la colagenólisis, o sea, el momento más alto de la colagenólisis, es decir, la destrucción o el revertido del colágeno, es el 7º día. Por eso es que el 7º día es crucial para cualquier cirujano. Si he hecho una resección intestinal y he unido el intestino, que se llama anastomosis, el 7º día es mi mayor riesgo de dehiscencia. ¿Qué significa dehiscencia? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe qué es dehiscencia? A ver, ¿sí? Entonces, la apertura de esos puntos de sutura, ¿no? La apertura. El fracaso de la sutura, dehiscencia, puede ser dehiscencia de anastomosis intestinal, dehiscencia de pared abdominal, dehiscencia de una herida estructural, ¿no? Dehiscencia, se ha aperturado espontáneamente los puntos o el cierre de una herida. ¿Y por qué? ¿Quién contribuye a la colagenólisis? Pues si se vino y se dio en retirar el colágeno, pues abrió el herida, ¿sí? Entonces, el 7º día es uno de los días de riesgo de mayor dehiscencia por la colagenólisis. Y entonces, viendo la curva del colágeno, el colágeno tipo 3 es el primero que se deposita y dura más o menos su depósito acá, como vemos en días, hasta el 8º día. Y va a ser reemplazado por este colágeno tipo 1, que va hasta más días de los 8 días. ¿Sí? Esa curva la tienen ahí en el que van a leer. Bueno, ¿y el colágeno qué es entonces? Es un componente importante de la piel y de los huesos. 25% de nuestra naturaleza proteica es colágeno. De casi todos, una cuarta parte de nosotros somos colágeno. No es solo el colágeno que dicen que promociona para el pelo, que para la piel. Todos somos colágeno. Hay 20 tipos de colágeno y los que nos interesan para la cicatrización son el colágeno, el que les he descrito, el tipo 1 y el tipo 3. El tipo 3, ¿dónde encontramos más? En la piel del recién nacido. Por eso es suavecita, parece que cuando agarran un bebito se fuera a romper, no les ha dado la sensación. ¿Por qué? Porque es suave, es delicado, su fuerza tensil no es tan fuerte. En cambio, el colágeno tipo 1 de nosotros, de los adultos, ¿no? A ver, agándose la piel, sobre todo los varones, más elástica, más resistente, más consistente, ¿sí? Bueno, y esa es la característica. Bueno, pues ustedes ya se la saben mejor que yo, por bioquímica. ¿Quién incrementa la síntesis del colágeno? Y eso recordemos, la vitamina C. Entonces, si viene un amigo y me dice, oh, me he hecho una herida, ¿cómo me va a cicatrizar mejor? ¿Cómo va a quedar mejor? Usted dice, yo ya tengo cirugía. Tómate vitamina C. Todos los días, suplementate vitamina C. Y van a ver cómo depositar mejor. ¿Sí? También el factor de crecimiento transformador beta y el factor de crecimiento semejante a la insulina, el 1 y el 2, también contribuyen, pero esos no vienen en pastillitas, pues, no vienen en naranjas, no vienen en nada. No es propio del organismo, ¿sí?
Entonces recuerda que la vitamina C contribuye a la mayor formación y síntesis de colágeno. En esta matriz permanente entonces va el colágeno, ¿no es cierto? ¿Quién más va? Las fibras elásticas. Y las fibras elásticas, que están conformadas por proteínas hidrófobas, ¿no?, van depositándose poco a poco, formando un núcleo central cubierto de una vaina que son microfibrinas. ¿Cuándo se alteran las fibras elásticas? Cuando van cambiando la edad. Mientras más mayorcitos somos, menor fibras elásticas tendremos, por eso nos aparecen las arrugas, ¿no? Y va a haber también degeneración progresiva. Entonces, así, por eso es que con la edad, dijimos, es un factor, ¿no?, para retrasar la cicatrización, por esto mismo, porque hay menor cantidad de fibras elásticas. ¿Cuál es el otro de los componentes de la matriz permanente? Los glucosaminoglicanos. Y estos glucosaminoglicanos son cadenas polisacáridas, ¿no?, sin ramificar, que van depositándose en esta cicatriz o en esta matriz permanente. ¿Sí? El cuarto elemento son los proteoglicanos, que forman parte de esta membrana plasmática de la nueva cicatriz, ¿no?, y funcionan a manera de correceptores, ¿no?, ayudan a organizar esta matriz también. Entonces, y el quinto elemento viene a ser la lámina basal. Entonces, la lámina basal, antes decíamos que era una barrera protectora nada más, pero tiene funciones. Es un filtro molecular, es el andamio sobre el cual se van a pegar las células regeneradoras, ¿no?, y va a estimular la regeneración tisular. Entonces, a ver, recapitulando, ¿cuáles son los 5 elementos de la matriz permanente? A ver. Colágeno, fibras elásticas, glucosaminoglicanos, proteoglicanos y la lámina basal. Acá. Entonces, esos 5 elementos van a formar esta matriz permanente durante la granulación, ¿no es cierto? Y luego de la granulación, ¿qué viene? La epitelización. Y van a ver esta herida, ¿no? ¿Dónde está la granulación? ¿Cáspera? ¿En lo blanco? No. ¿Dónde? En lo rojo, ¿no? Dijimos eso rojo, que parece que va a sangrar solamente con mirar, ¿sí? Ya está. Entonces, el centro está granulado, pero dense cuenta que alrededor del centro viene como una marquita o un margen rosadito, ¿sí? ¿Lo notan? Entonces, ese rosadito va a corresponder a la epitelización. Después del primer día de la lesión, los queratinocitos de la membrana basal van a empezar a proliferar y a depositarse. ¿Cuál es su función de esta epitelización? Regenerar una barrera contra la infección y evitar la pérdida hidroelectrolítica a través de esta superficie. Entonces, le está creando una barrera, y esa barrera es este rosadito que vemos acá. ¿Sí? Es la epitelización. Y entonces, ¿quiénes estimulan la epitelización? Que aquí se mira un poco mejor, ¿no? Es la granulación en medio y alrededor del tejido rosadito, que es estimulado por el factor de crecimiento epidermoide, factor de crecimiento transformador alfa y beta. ¿Y quiénes producen eso? Los amigos que hemos visto temprano, ¿no? Las plaquetas, los macrófagos, los queratinocitos, que van a inducir mayor formación de más queratinocitos, ¿no?, que van migrando a través de los bordes hacia adentro, de manera centrífuga. ¿Sí? ¿Quién estimula la epitelización? La humedad. La humedad. Por eso, cuando vamos a hablar de nuestro seminario de limpieza quirúrgica y curaciones, y hablemos de la cura tradicional y la cura moderna descubrió esto, o mejor dicho, resaltó esta importancia de la humedad. Y cuando lean cura moderna, la cura moderna es cura con húmeda. La cura antigua, la tradicional, es cura seca. Cuando curamos una herida, no se han dado cuenta, bueno, lo poco que hayan visto de repente ayer, quitan la gasa sucia, le echan un poco de alcohol y le ponen una gasa nueva seca. ¿Sí? Cura tradicional, cura seca. En la cura moderna, quitan la gasa sucia, lavan la herida y le ponen un apósito moderno. Aquacel, han visto ayer mis amigos, mis alumnos. Aquacel es un palo que mantiene la humedad de la herida, por ejemplo. Y eso espero que lo describan el día que hagan seminario de limpieza quirúrgica. ¿Sí? Pues la cura moderna resalta
o utiliza esta propiedad, este beneficio de la humedad en favorecer la epitelización. ¿Sí? Al contrario, si hay muchas bacterias, cuerpos extraños, infección, pues la epitelización no se va a dar, se va a retrasar. Y para que se dé esa epitelización, tiene que existir la plasmina. ¿Y quién es pues, la plasmina? Es una enzima que va a ir retirando la fibrina, ¿no? Dijimos que la matriz anterior era fibrina y fibronectina. Entonces la plasmina va a ir retirando la fibrina para que vaya depositándose ahí el colágeno en esos espacios y dándole paso a los queratinocitos que vayan invadiendo y tapando los huecos. Entonces, si no hay suficiente plasmina, entonces la fibrina no va a moverse y entonces no va a poder avanzar la epitelización. ¿Sí? Por eso es que cuando enfrentamos una herida infectada, vamos a ver unas natas blancas a veces. Esa nata blanca, disculpen el término, es la formación de fibrina. La fibrina se manifiesta como unas natas blancas, amarillentas, o depende del color del germen, ¿no? También puede ser medio verdosa. Entonces, a veces en la curación nosotros tenemos que ayudarle al organismo porque la cantidad de plasmina no es suficiente para retirar toda esa fibrina. Entonces, nosotros en la curación debemos retirar la fibrina, ¿sí? Para que se dé la epitelización, si no, no vamos a lograr la epitelización. Y entonces, será un poco diferente la epitelización en una herida superficial o en una herida profunda. Por ejemplo, en esta joven que le cayó agua caliente en el pie, unas gotas, entonces, si la herida ha ocasionado que la dermis no esté comprometida, entonces la epitelización va a darse desde los restos dermales, que quedan en los folículos pilosos, por ejemplo, ¿no? Y en los bordes de la piel, en la misma membrana, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo estiman para que se cicatrice esta herida o que se epitelice esta herida? 7 a 10 días. Entonces, cuando venga un vecino y dice, tú estudias medicina, pues, mira, me he quemado con agua caliente, me he hecho esta ampolla, mira cómo está mi herida, y tengo una herida así como esta. ¿Cuánto me van a demorar en curar? ¿Ustedes qué le van a decir? 10 días más o menos, ¿no? 7 a 10 días. Si la cuidas bien y no se te infecta, 7 a 10 días. ¿Sí? Pero si viene el vecino, el otro que es medio malandro, y ha estado ahí en la Dolores y se ha peleado con la pico de botella, y miren ese corte que le ha hecho en la cara, donde la dermis está comprometida. Entonces, si la dermis está comprometida, ya no va a haber restos dermales en los folículos pilosos, por ejemplo, que epitelicen de abajo hacia afuera, ¿no? Va a tener que ser de los bordes hacia adentro. Y se estima que la piel crece o se epiteliza de 1 a 2 milímetros por día. Y si fuera una herida así, por ejemplo, de unos 5 centímetros de diámetro, ¿cuánto demorará en epitelizar? A ver, matemáticas. 25 días, ¿no? 25 días. Y todavía cómo le quedará si es en la cara, imagínense. Por eso es que tenemos que intervenir en este tipo de herida y hacerle una sutura. ¿Sí? Si no, lo dejaríamos de repente como la otra personita que ustedes. ¿Sí? De ahí van los principios de cuándo suturar y cuándo no suturar en heridas. Muy bien, la tercera etapa es la contracción. Y miren esta herida, esta es una región perianal, donde ha tenido una fisurita, pues, ¿no? Miren, está granulado el centro y el borde está epitelizando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con los días? Los fibroblastos, gracias al factor de transformador beta 1, se van a convertir en mioblastos. Y si son mioblastos, ¿qué función van a tener? De músculo, ¿no es cierto? Músculo. O sea, van a tener una capacidad contráctil. Con la finalidad de esta herida, miren cómo la contrae. La cierra. ¿Sí? Esa es la función de los mioblastos. Aproximar los bordes de la herida para cerrarla. Ya no esperar pasivamente que la epitelización solita avance, sino se contrae y acercan los bordes. Pero esta función de contracción puede traer repercusiones clínicas. Puede traer dos formas. Si al inicio los bordes de medida están evertidos hacia afuera, después de la contracción los bordes van a bajar y van a aproximarse y van a estar planos. Pero si al inicio los bordes están
planos o invertidos, si se va a contraer, ¿qué va a pasar? Se va a contraer más, se va a umbilicar, se va a introducir más. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor cicatriz? ¿La que al inicio tenga los bordes invertidos o la que los tenga casi normales contraídos? Bordes invertidos. Y entonces a veces vienen sus amigos con heridas, pues, y dicen, oye, me he hecho una herida y está así abierta como esta. Mira qué fea está, parece una boca, hacia afuera están los labios. ¿Me va a quedar fea? ¿Y ustedes qué le van a decir? Ya son ya pronosticadores de heridas. No, no te asustes, todavía le falta la fase de contracción a tu herida. Va a ponerse planita, bonita, no te asustes, solo cuídala, ¿sí? En cambio, si ya la tiene metida, corre el cirujano plástico nomás porque te vas a quedar feo, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Ay. Bueno, está tan ameno que ya está. Vamos a terminar. Y finalmente la última etapa, que es la remodelación. Cuando ya está cerrado, ya está epitelizado, esta remodelación va de los 21 días hasta los 2 meses. Perdón, los 2 años. ¿Y qué se trata? De depositar más colágeno, de cambiar ese colágeno tipo 3 del niño por el colágeno tipo 1 del adulto. De la cantidad de colágeno que se deposite va a depender, pues, la calidad de la cicatriz. Y entonces, ¿cómo es que se va distribuyendo el colágeno? En una piel normal está así, como una malla de colágeno. En cambio, en una herida lesionada se va poniendo paralelo a la lesión. Por eso es que una vez que ya se deposita el total de colágeno, nunca se va a llegar al 100% de la fuerza tensil de esa zona. Solo se llega al 80% por este tipo de distribución del colágeno en esa zona lesionada. Y finalmente queda esto después de los 2 años. Una cicatriz planita, a las justas a veces se nota. Pero ¿qué va a pasar? Puede pasar una formación deficiente, condehiscencia de la herida o ulceración de la herida, si hay todos esos factores que hemos dicho al principio, ¿no es cierto? Locales y sistémicos. O si el paciente tiene una respuesta inflamatoria exagerada, va a formar queloides subhipertróficas, ¿sí? O tal vez hasta contracturas crónicas. Entonces, esto sí hay que aprender a diferenciar entre una hipertrofia y una queloide. La hipertrofia es precoz, mejora con el tiempo, es tamaño proporcional de la herida, es en algunas zonas de flexión, mejora tras una cirugía. En cambio, el queloide es todo lo contrario. Al queloide siempre hay que tenerle respeto. ¿No? ¿Por qué? Porque aparece después de años, a veces en zonas como el lóbulo del orejo, el esternón, y empeoran si es que lo operan. Es que si se enfrentan a un queloide y usted dice, ay, te lo saco, yo te puedo operar, o peor que es que nunca se atrevan a tocar queloides si no son especialistas de la cirugía. Bueno, y los cierres de cicatrización, que eso queda para la herida. Muy bien, entonces, espero que la secuencia que hemos seguido de la cicatrización la apliquen en su día a día y identifiquen